Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la carta a los Hebreos. En esta ocasión estaremos comentando del capítulo 5, los párrafos 11 y 12. La escritura dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Aunque después de tanto tiempo ya deberían ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. Acerca de esto tenemos mucho que decir, aunque no es fácil explicarlo porque ustedes son lentos para entender. Al decir del Espíritu Santo hay mucho que escuchar aún al respecto de la obediencia de Jesús y de su exaltación como nuestro sumo sacerdote. Sin embargo, denuncia la torpeza de nuestro entendimiento como tropiezo para podérnoslo mostrar, porque son lentos para entender. Seguramente en lo cotidiano también nosotros nos hayamos topado con personas a quienes les explicamos repetidamente algo y simplemente no lo acaban por entender. Es desesperante. Y la mayoría de las veces quienes se desean dar a entender estallan en expresiones como estás muy tonto, muy tonta, o ya olvídalo, o el tan socorrido, no sirves para nada. Qué bueno que el Señor no hace lo mismo y como ya vimos, es paciente, esperando que todos nos volvamos a Él. Lo primero que tenemos que hacer a un lado es la lentitud para entender. ¿De dónde viene eso? La lentitud para entender viene por el fastidio que nos causa vernos obligados a poner atención en algo que o no nos interesa o implica distraernos de aquello que queremos atender o que estábamos haciendo. El ejemplo más a la mano es cuando un padre le da a uno de sus hijos una instrucción y éste responde ahorita. Lo que en realidad quiere decir el muchacho o muchacha a sus padres es que no le estén molestando, que él o ella tienen sus propias actividades e intereses y ciertamente tienen prioridad sobre lo que el padre está demandando. Algo así contó Jesús a los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo que se acercaron a cuestionarlo estando él en el templo, sobre un padre que tenía 2 hijos. Mateo lo incluyó en su versión del Evangelio en el capítulo 21, versos 28 al 32. Cuando el padre le pidió a uno de ellos que éste fuera a trabajar a su viña, él de plano le dijo, no quiero. Pero más tarde lo hizo. El segundo le dijo, sí, señor, ya voy, el equivalente a nuestro ahorita, pero nunca lo hizo. Esto lo usó Jesús para hacer notar a aquellos religiosos que los cobradores de impuestos y las prostitutas les llevaban ventaja hacia el reino de Dios porque al oír el anuncio de Juan sobre el arrepentimiento y que el reino de Dios se había acercado, sí le creyeron, pero ellos no. Entonces, de esa actitud de enfado hacia lo que no queremos hacer, surge como consecuencia inmediata una pesadez para oír. Es automático. Entonces, si en verdad queremos aprender del Señor, necesitamos librarnos de esa pesadez y de su origen, de tal manera que al escuchar su voz podamos responder como lo hizo el joven Samuel cuando entendió que era la voz del Señor que le llamaba y dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Aunque después de tanto tiempo ya debieran ser maestros, todavía es necesario que se les vuelva a enseñar lo más elemental de las palabras de Dios. Esto es tan así que lo que necesitan es leche y no alimento sólido. La verdad es que la pesadez de oídos es una señal inequívoca de inmadurez, tal y como lo denuncia aquí el Espíritu. Si hubiera alguna gráfica en la que pudiésemos medir el crecimiento espiritual de quienes simpatizan con la palabra de Dios con el tiempo transcurrido desde la primera vez que la oyeron hasta su situación presente, veríamos que hay una total discrepancia.
pasan y pasan años y el creyente bebé no acaba de comprometerse con el Señor ni con la parte de la iglesia de los discípulos que le alimenta espiritualmente. Sigue picando aquí y allá, incluso sigue coqueteando con el mundo y ni por la pandemia acaba de entender la urgente necesidad de comprometerse de una vez por todas, porque lo que está en juego es su eternidad. Vayamos un paso más adelante. Estemos atentos porque el Señor nos necesita dar alimento sólido. El tiempo se acorta cada vez más. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.